Y a continuación seguimos con el orden del día establecido para el día de hoy, con la representante de la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva en la isla de La Gomera sobre la inclusión en el sistema educativo canario de personas con discapacidad y con necesidades específicas de apoyo educativo, a petición esta presencial del Grupo Socialista Canario. La exposición oral la hará la señora Guasimara Navarro García, pero también le damos bienvenida a dos compañeros que también están presentes en esta sala. Señora Navarro García, tiene usted 15 minutos iniciales para su primera exposición, cuando usted quiera. Vale, perdón. Bueno, buenos días. Bueno, pues como bien me han presentado, mi nombre es Guasimara, pero no voy a hablar hoy solamente en mi nombre. Evidentemente voy a hablar en nombre de todas las familias de La Gomera y perdonen que me emocione, pero es una estrategia de autorregulación. No estoy aquí floja, estoy aquí fuerte y voy a hablar en nombre de todos los niños y las niñas escolarizados en las islas menos pobladas. Me gusta hablar de islas menos pobladas, no me gusta hablar de islas menores, porque creo que no se está teniendo en cuenta el potencial que tienen los centros educativos de islas como La Gomera, como Lanzarote, como Fuerteventura, como El Hierro, como La Palma. Siempre que se echa adelante un proyecto piloto, siempre empiezan las islas grandes. Yo puedo entender que se quiere dar cabida al mayor número de personas posibles, pero como siempre pasa con las personas con discapacidad o con aquellas personas dependientes, cuando se les hace un examen, cuando se les hace una valoración, siempre se pone el foco en aquellas cosas en las que no son, en las dificultades que tienen, ¿no? Pues no, los programas educativos y las grandes teorías pedagógicas de la historia determinan que hay que empezar por aquellas cualidades que tienen las personas, partir de lo bueno, para que las personas no se frustren, para que podamos partir de aquellas cosas en las que son más válidas, en las que son más resolutivas, para de ahí conseguir que aquellas cosas en las que no son tan diestras las personas puedan llegar a ser en algún momento. Entonces, ¿qué pasa en La Gomera? En La Gomera, la mayoría de los centros, exceptuando el mayor, que está en la capital de La Gomera, San Sebastián, son centros pequeños. Tenemos un colectivo de escuelas rurales, donde las ratios no son un criterio importante a la hora de establecer los recursos, ¿no? Yo vivo en un pueblo que se llama Chipude, que está en el centro de la isla, pertenece al municipio de Vallehermoso, y el centro educativo de mi pueblo tiene en este momento entre 6 y 9. ¿Por qué digo entre 6 y 9 y no digo una cifra exacta? Porque oscilan a veces el alumnado, ¿no? Entonces imagínense que de repente hay ahí un niño, una niña, como me pasó a mí, que tiene unas necesidades de apoyo significativas. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es derivar. ¿Por qué? Porque si yo vivo allí, si la ley dice que como madre tengo derecho a que mi hijo esté escolarizado en el centro en el que yo decida. Ay, porque es más fácil poner recursos en los centros más grandes. No nos equivoquemos, el papel lo aguanta todo, la realidad es otra. La realidad es que se desplaza al alumnado a centros y no se le da la oportunidad de estar en aquellos centros educativos que les corresponden como referencia. Y eso hace que se den dos cosas. Uno, y me van a permitir que utilice esta palabra porque es la realidad, segregación. Segregación. Y segundo, desarraigo. ¿Por qué mi hijo tiene que ir a un cole que está, o a un instituto que está a 40 kilómetros de mi casa? Conozco varias familias, no estoy siguiendo para nada el guión que había traído. Mi hijo tiene 21 años. Está fuera del sistema educativo ya, con 21 años, estigmatizado, segregado. Ya ha estado segregado a lo largo de su vida escolar, de los 17 años en los que ha estado segregado prácticamente siempre. Pero también es verdad que he conseguido, luchando, cuando no tendría que estar luchando, porque bastante lucha tengo ya con que mi hijo tenga una etiqueta, con que tenga unas necesidades médicas, con que tenga unas necesidades también fuera, con las necesidades que tengo yo como madre de un apoyo emocional, psicológico, teniendo que dejar de lado, y además con el plus de vivir en una zona rural en la que los recursos, por las condiciones que sea, tienen otras características. Ni siquiera estoy hablando de limitaciones de recursos, que tienen otras características. Entonces, ¿por qué digo lo de que mi hijo tiene 21 años? Porque yo llevo muchos años luchando y he vivido muchas cosas diferentes. Y les digo de verdad que en las islas
menos pobladas, que es a lo que yo he venido a hablar aquí, se dan una serie de oportunidades de integración, ya le digo, por la capacidad de los centros educativos de atender a alumnado diverso. Es que las unitarias es un ejemplo clarísimo. Hay alumnado de infantil, de primaria, juntos. ¿Por qué no vamos a tener también ahí un alumno que tenga una necesidad educativa significativa? Claro, tenemos que tenerlo con los apoyos necesarios. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que en las islas menos pobladas se puede dar la posibilidad de que aquellos proyectos pilotos que se quieran empezar a poner en práctica, se tenga en cuenta que en las islas menos pobladas se da un caldo de cultivo estupendo, ¿no? Hablamos centros educativos esos pequeños, hablamos con aulas mixtas en algunos casos. Entonces, me voy a aventurar ya a decir, ¿por qué permite la Administración que en los informes psicopedagógicos del alumnado con necesidades educativas especiales y con necesidades significativas de apoyo, en las islas, sobre todo en las islas menos pobladas, se les derive a aulas en clave? Los recursos tienen que estar en las aulas ordinarias, benefician a todo el alumnado. Hablaba aquí ahora de sanidad, ¿no? Y se hizo alusión a la GNAE. Necesitamos que las enfermeras estén en los centros educativos, sobre todo para garantizar que un alumno o una alumna que tenga unas necesidades de apoyo significativas pueda estar en una aula ordinaria, entre otras herramientas. Pero es que en islas como, ya le digo, La Gomera, El Hierro, Lanzarote, Fuerteventura, estamos hablando de centros pequeños. Yo creo que deben de poner el foco ahí, de construir la visión de que los recursos cuando se ponen en marcha, lo que les decía al principio, ¿no? De ver las ventajas y no los inconvenientes. Si yo pongo en marcha un proyecto de apoyo, voy a hablar de mi caso concreto, ¿no? De mi hijo estuvo en un aula en clave en secundaria, eran 3. Un aula en clave que tiene un ratio de 8, pero la demanda era de 3. Tenía derecho a estar escolarizado, la ley lo contempla, es su derecho. ¿Por qué no pensar que ahí... No, es que claro, donde hay 8 hace más falta. Yo sé que hace falta igualmente, pero es que donde hay 3, la dinámica va a poderse poner en marcha desde mi punto de vista, y es lo que he venido a explicarles hoy aquí, con unas condiciones más amables. Y después los resultados pueden ponerse en práctica desde mi punto de vista con una perspectiva o de un punto de partida diferente, ¿no? Bueno, mi hijo estuvo escolarizado con 3 años en un centro ordinario, en Tacoronte, vivíamos en ese momento aquí en la isla de Tenerife, y cuando termina su primer año de escolarización en infantil, directamente, mi hijo es un hombre, actualmente un hombre, pero en aquel momento era un niño autista, con un diagnóstico que llega a la familia en ese momento, ¿no? Cuando él tiene 3 años. Y directamente, a lo largo de ese curso, que fue un curso maravilloso, en el que además se sentaron las bases de unas relaciones sociales bonitas, porque en los años posteriores me decían desde el colegio, ¿no? Siempre creas vínculos, ¿no? con los profesionales que están alrededor de tu hijo, y que eso es una parte muy bonita de tener una persona dependiente a tu cargo, ¿no? Que tus vínculos siempre van más allá con las personas que están a su alrededor, ¿no? Entonces me decían, echamos de menos a Ancor. Y yo les decía, sí, claro, pero es que a mí me dijeron que Ancor no podía seguir en ese colegio. Entonces no va a una aula en clave. Yo, como él está en una etapa de escolarización no obligatoria, nos salimos del sistema educativo y recurrimos a un centro privado. Un centro privado de educación especial. Empieza a ir a la Escuelita de Ilusiones, que lo conocerán. Ese centro con el tiempo se convierte en un centro concertado, volvemos al sistema, ¿no? Él, además, en ese momento ya llega a la etapa de primaria, pero por cuestiones que no vienen al caso, yo como madre decido que en un momento determinado quiero cambiar de centro. Estoy en mi derecho, la ley me ampara. Y bueno, soy gomera. Mi madre era gomera, mi padre era gomero de Chipude. Y yo digo, pues, y toda la vida había querido ir a La Gomera. Y ¿por qué no? ¿Por qué no me voy a poder yo ir a otra isla? Porque mi hijo tiene una discapacidad, porque tiene que estar escolarizado donde la administración dice que va a estar mejor. Yo sé dónde va a estar mejor mi hijo. Y si no, la que se equivoca soy yo, que para eso es mi hijo.
Porque, claro, yo sé que la administración, yo no he venido aquí a señalar a nadie, ¿no? Yo sé que la administración está al servicio de la ciudadanía. Y igual que las familias nunca hacemos las cosas con mala intención, quiero pensar que la administración tampoco lo hace, pero sí es verdad que se equivoca. Y en este momento se equivoca. Y yo en ese momento me voy a La Gomera y la gente me decía, ay, te vas a La Gomera, allí no hay tantos recursos. Digo, sí, pero allí tenemos una cosa que no tienen las islas más pobladas, más cercanía, el trato es diferente. Y los centros educativos son más pequeños, el trato es más familiar y no me equivoqué. Tanto es así que llevo casi 14 años allí de vuelta en mi isla. Retorné. Mi hijo, mientras estuvo allí, primero en la etapa de primaria, los 2 cursos nuestros primeros años en La Gomera, fue al Ruiz de Padrón. ¿Qué hacía mi hijo cada día? Al aula en clave del Ruiz de Padrón. Todos los días un trayecto en taxi, 37 kilómetros para ir, 37 kilómetros para volver. ¿Por qué? 1, porque la posibilidad en el centro que está a 1,5 kilómetros de mi casa no existía para dotarle de recursos. Y claro, me dicen que la opción mejor es el aula en clave. Perfecto, pues venga, vamos a probar. Vengo de un centro pequeño, voy a probar un centro grande. Perfecto, no nos fue mal, Ancora aprendió. Pero claro, estaba en un aula y no se relacionaba. Pues yo me quedo embarazada, puede parecer que este dato no es importante, pero claro, embarazada y tu hijo a 37 kilómetros, si lo llaman porque se cae al suelo, ¿qué? Solicito, además soy tajante en que quiero que mi hijo vaya a la unitaria de mi pueblo. Y desde la inspección en ese momento me dicen que no es viable, que a ver qué movimientos políticos tengo que hacer yo para lograrlo. Pues yo simplemente hice una llamada telefónica y no sé ni siquiera con quién hablé. Un número de la consejería. Alguna técnica, sí me acuerdo que era una mujer, me dijo, me escuchó. Le dije lo que pasaba. Digo, mira, y no solamente está mi hijo, hay otra alumna en Chipude que también va a ser derivada. Yo no hablé con nadie más. No sé de verdad con quién hablé. Eso fue el curso, para el curso, lo tengo aquí apuntado, 2014-2015. Al año siguiente mi hijo estaba escolarizado en un proyecto piloto en el CEIP Temocodá, él y una compañera, 2. Claro que sí. Mis hijos pequeños, yo tengo 2 hijos más, uno de 11 y una de 8, han heredado el uniforme de su hermano. Las fotografías que se hicieron escolares aquel año, mi hijo estaba con el resto de alumnos. Hoy en día, aunque mi hijo no haya conseguido tener unas habilidades sociales, ni un entorno de amigos, ni un grupo de amigos, el alumnado que estaba con él en el colegio los saluda cuando lo ve en el pueblo, en las fiestas. Para ellos es normal. Toda la etapa de primaria la terminó en el centro, en la unitaria. ¿Qué pasa cuando llega a secundaria? Su centro de referencia no es adecuado, no reúne las condiciones. Centro de referencia en el que yo trabajaba, en el comedor. Consecuencia, tengo que dejar mi trabajo, una plaza fija con la Consejería de Educación y mi hijo tiene que volver a la turné diaria. Yo, es que pocas cosas más tengo que decir, me queda poquito tiempo, pero yo sinceramente lo que vengo aquí hoy es apelar a que las islas menos pobladas son lugares que no deben estar a la cola a la hora de, 1, cumplir la ley de que tenemos la posibilidad de elegir el centro que queramos, y 2, de ser, voy a atreverme a decir una palabra, laboratorio para proyectos educativos. Y diría que por delante de las islas más pobladas. Me queda 1 minuto y medio, quiero aprovechar para agradecerle a Marcos del PSOE por su cercanía y por lograr que yo esté aquí hoy. Porque son 17 años. Yo no tengo por qué, si mi hijo no tuviera una etiqueta, no tendría por qué haber hablado 1000 veces con la orientación, conocer los horarios de atención a las familias de la inspección. No tendría. Gracias. Después quiero agradecerle a una persona que se llama Abasat Reyes, que es el vicepresidente del Cabildo de La Gomera, que el año pasado, cuando yo estaba luchando para que La Gomera fuera candidata al proyecto NEAI más 21, me recibió en su despacho, me ayudó e intentó que yo tuviera una reunión con el consejero de Educación, reunión que nunca tuvo lugar. Y me consta que además
a través de más consejeros del Cabildo y le llegó la información y no fue posible. Hoy en día, el proyecto NAE+21, que es un proyecto piloto, va a poder ser una realidad en La Gomera, que no lo es en la actualidad. Está planteado para este curso, pero no está en marcha. ¿Vale? Y estamos a 1 de diciembre. Me quedan muchas cosas aquí por decir. Me queda una cosita, espero tener 30 segundos. Hoy en día, en La Gomera, las perspectivas de inclusión no son las adecuadas. Y les invito a contactar con las familias de La Gomera y a preguntarles qué está pasando. Vale. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Navarro García. Usted no se olvide que cierra el turno con 15 minutos. Tienes 15 minutos y si necesita algún minuto más, pues no te quepa la menor duda que lo vas a tener. Y empiezan las intervenciones de los grupos. El señor portavoz de la Agrupación Socialista Gomera Cerrón, señor Ramos Chinea, por un tiempo máximo de 3 minutos, dado que estamos hablando de su isla. Si usted necesita un poquito más de tiempo, lo tendrá. Muchas gracias, señora presidenta. Se agradece. Hola, Guasimara, muy buenos días. Yo creo que para empezar quiero reconocer tu trabajo y tu lucha, que no paras y soy testigo de ese trabajo. De hecho, es rara la vez que yo cogía la carretera, cogía mi coche, salía a la carretera para venir a este Parlamento y no me cruzara contigo por la carretera, porque es que no paras. Estás siempre para un lado y para el otro. Y creo que esta lucha no la llevas tú sola. Yo creo que tienes mucha gente, yo creo que La Gomera entera en este sentido te acompaña. Mira, este mismo mes, el día 12 me parece, en la Comisión de Discapacidad vamos a tener precisamente al consejero de Educación. Y yo creo que entre todos los que pertenezcamos a esa comisión, yo soy parte de ella, pues por lo menos le voy a trasladar todas estas inquietudes que tú nos has puesto hoy sobre la mesa. Hablaré con él para, si todavía quieres tener esa reunión, poderla tener y que cuanto antes podamos poner en marcha ya este curso que sea en La Gomera sea efectivo desde este año, ese proyecto NEA+21, yo creo que es fundamental. Y en este Parlamento llevamos toda la legislatura hablando de reto demográfico y yo creo que una pata fundamental del reto demográfico es la inclusión. Y yo creo que tú has puesto un ejemplo clarísimo con el colegio de Chipude. Si no podemos tener a los niños en el colegio, aunque tengan necesidades especiales, hay que buscar la forma de complementarlos, de ayudarlos para cumplimentar esas necesidades y que puedan estar en igual de condiciones que el resto de niños. Pero no podemos dejar que tengan que irse a otro lado. Al final se acaban despoblando esas zonas rurales que son hermosas y que merecen seguir estando pobladas por la gente que allí vive, porque tú hablabas de la amabilidad, de lo entrañable que es el ambiente y lo bueno que son esos aspectos también para, por ejemplo, un niño con autismo, porque eso le va a ayudar muchísimo. Y obviamente cuando tú hablabas de segregación y tener que ir a otro lugar, esos 37 kilómetros, que 37 kilómetros en La Gomera no son 37 kilómetros en Tenerife, es todo lo contrario, son el doble o incluso a veces el triple, por nuestra orografía que nos hace particulares, que hace que sea una isla hermosa, pero tiene ese tipo de inconvenientes. Por tanto, yo creo que las instituciones tienen que estar al servicio de la ciudadanía. En este caso, yo estoy seguro que tanto los ayuntamientos de la isla como el Cabildo apuestan también por este tipo de integración, por este tipo de proyectos y se tiene que implicar el Gobierno de Canarias de forma decidida y seria. Y si tenemos que cambiar legislación, cualquier necesidad que tengamos, tenemos que hacerlo, porque es que no podemos dejar que la gente se tenga que ir por cualquier motivo fuera de su isla, y menos cuando estamos hablando de un tema como puede ser personas con necesidades especiales, personas con discapacidad. Yo creo que es fundamental esa inclusión, tenemos que seguir apostando seriamente por la inclusión. Felicitarte una vez más, por supuesto, tenderte la mano. Creo que pusiste un ejemplo, el de Adasat Reyes, que yo creo que es una persona que lucha y sigue luchando por la integración de las personas y que al final somos todos iguales. Y yo creo que esa es la mentalidad que tenemos que tener todos, que somos todos iguales y que los niños con necesidades especiales
que formen parte de un colegio no van a retrasar al resto. Y yo creo que eso también hay que inculcárselo también a las familias. Yo creo que eso es fundamental, porque al final somos todos iguales, todos merecemos las mismas oportunidades y por ese sentido y por esa meta tenemos que trabajar desde las administraciones públicas. Muchas gracias y gracias, Presidenta, por dejarme algunos segundos de más. Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Y a continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Vox, señor Nieto Fernández. Muchas gracias, Presidenta. Señora Navarro y compañía, buenos días. Guasimara. He estado a punto de pedir no intervenir. Estoy hundido. Yo solo tengo un EAE más 21 en horizontal, hermano. No puedo más que felicitarte por la valentía siendo madre, el coraje que estás manifestando y que nos has trasladado aquí a todos. Muchísimas gracias por tu intervención, muchísimas gracias por tu coraje. Me acordaba, según hablabas, he roto mi intervención, de una noticia que leí hace un par de años que un grupo de espeleólogos, de investigadores, estaban mirando una cueva con restos humanos de hace muchísimos miles de años, hombres de las cuevas, y salían emocionados porque habían visto un resto de una persona que tenía artrosis, artritis, una amputación, tenía varias cosas y hubiera sido imposible que sobreviviera. Y había sobrevivido, lo que significa que su grupo humano de la cueva, 10, 12, 15 personas, lo habían tutelado hasta que vivió hasta una edad súper vieja de la época, hasta los 40 años. Eso es lo que caracteriza a la humanidad. Si somos capaces de ser humanos, de cuidar ANCOR como se merece y con las excepciones que haya que hacer, y a todos los hijos que haya que hacer, eso es lo que nos va a hacer humanos. Si no, no seremos humanos. Seremos otra cosa, seremos una máquina bien engrasada que funciona muy bien, pero no seríamos humanidad, humanos. Si el problema es el económico, lo que he dicho en la anterior comparecencia, vamos a proponer una cuenta ahorro de partidas que nos parece que 14 millones de euros vamos a sacar, pídanlo, si su señoría nos admite sacar partidas de otras cosas como publicidad de la agenda, 800.000 euros. Eso, ANCOR y compañía están mucho más por delante que las partidas que están en esos 14 millones de euros que vamos a proponer sacar a una cuenta, porque por técnicas tributarias no podemos hacer lo que queramos con esas cuentas, la vamos a poner ahí, vamos a solicitarla. Eso es lo que nos dará la diferencia entre humanidad o máquina bien engrasada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Nieto Fernández. Y a continuación tiene la palabra la señora portavoz de Grupo Nueva Canaria, Bloque Canarista, señora Hernández Jorge. Gracias, Presidenta. Bienvenida, Guasimara Navarro García. Y también bienvenidos y bienvenida a otros padres de la plataforma que nos acompañan. Una plataforma, la Plataforma Canaria a favor de una escuela inclusiva que lleva trabajando de manera, yo diría, loable en estos últimos años por un derecho básico, por un derecho fundamental, que es que la escuela debe ser inclusiva. Así lo dice la Constitución, así lo dice toda la normativa europea, así lo dice la normativa canaria, pero luego cuando aterrizamos en la realidad, pues efectivamente vemos que todavía existe una escuela que segrega, que separa a niños y niñas porque tienen algún tipo de discapacidad. Y el argumento es porque va a tener más recursos en un aula enclave o en un centro especial. Luego a veces nos vemos con la paradoja de que tampoco tienen los recursos en el aula enclave ni en el centro especial. Es decir, le has quitado un derecho fundamental a un niño o una niña, que es el derecho a desarrollar su vida escolar y su socialización con sus iguales en una aula ordinaria, porque supuestamente le ibas a dar algo mejor y luego encima no se lo das. Por tanto, ustedes tienen una defensa en la que nos hemos sumado algunas personas, porque de verdad creemos que es una defensa justa y coherente, muy coherente. Y aquellos que estuvimos en la lucha para que las aulas enclaves estuvieran en los institutos, que fue una lucha hace 20 y pico años, era impensable que en un centro de bachillerato, los centros más tradicionales, hubiera un aula enclave. Yo tuve
la oportunidad de estar ahí en esa primera aula en clave en un centro histórico de bachillerato. Aquello fue un gran avance, pero es que han pasado más de 20 años y hemos aprendido mucho. Y hoy además hay muchísimas más oportunidades y recursos en un aula ordinaria. La ley es clara: si un niño o una niña, con los ajustes razonables y los apoyos necesarios, puede estar en un aula ordinaria, hay que darle la oportunidad a que esté en un aula ordinaria. Por tanto, felicitarles por esa lucha, animarles a que sigan. Padres como ustedes y madres son las que han conseguido que muchas cosas se alcancen. En aquel momento el aula en clave fue una gran lucha de los padres de aquella época, porque antes a los niños con alguna discapacidad o a las niñas se las mandaba a centros totalmente segregados, es decir, que estuvieran en un centro ya era un gran avance. Por tanto, las grandes luchas siempre las han dado la familia, por tanto, animarles. Ustedes han sido muy críticos y me gustaría, si tiene ocasión ahora, de que comparta con nosotros sobre la intención del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Educación, de impulsar un nuevo decreto de atención a la diversidad, porque entendían que era una oportunidad perdida, un borrador de decreto, que todavía al final no sabemos bien cómo va a quedar. La Consejería parece que está predispuesta al diálogo, pero ustedes fueron muy críticos porque consideraban que ese borrador no avanzaba hacia esta escuela inclusiva. Si tiene tiempo luego y puede explicarnos un poco cómo ven esta cuestión. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, señora portavoz. Y a continuación tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Popular, señora Martín Jiménez, por un tiempo máximo de 3 minutos. Muchas gracias, presidenta. Yo también quiero darle la bienvenida a la señora Navarro García y también quiero darle las gracias por compartir con nosotros su experiencia de vida. Usted decía que no sabía si se había equivocado o no, y bueno, tuve una experiencia el sábado con un niño autista y había una madre, un médico, fue una historia casual, y la médico decía: yo siempre le hago caso a las madres nunca se equivocan. Es verdad, las madres nunca se equivocan. Usted ha sido capaz de luchar y de tomar decisiones por su hijo de volver a La Gomera, que es una isla que yo he tenido la oportunidad de visitar desde hace poco tiempo y la verdad que la he podido conocer en profundidad, y siempre digo lo mismo, cada vez que voy a La Gomera: para ir de un sitio a otro necesitas 1 hora. No hay ningún sitio al que llegues antes de 1 hora. Y contabas la experiencia de vida y la lucha que has tenido para poder hacer lo que creías que era mejor para tu hijo. Y francamente lo has hecho muy bien. Y yo te lo quiero reconocer, porque creo que con personas como tú, nosotros, que somos los que tenemos la posibilidad, de alguna manera, ahora nosotros y en otras ocasiones otras personas, de transformar las cosas, pues vemos que hay realidades diferentes en islas más alejadas, menos pobladas, como te gusta decir a ti, donde en este caso hablamos de niñas y de niños que solo tienen una obligación en la vida, igual que todos los demás, que es ser felices y estar cargados de oportunidades. Y decía que es verdad que a cada persona nos tenemos que fijar en todo lo bueno que saben hacer y a partir de ahí que aprendan a desarrollar todo lo demás, porque no todos vamos a llegar a ningún sitio, porque cada uno tenemos nuestras etiquetas. Algunas son mejores, otras son peores, otras son más difíciles de gestionar y otras son más sencillas. Pero todos tenemos que tener las mismas oportunidades y para eso está la administración pública, para llegar a donde los demás no llegan. Yo te agradezco la sinceridad y te agradezco la claridad con la que has venido a hablar aquí, porque nos has contado tu experiencia de vida. Sí que quiero decirte que he preguntado por el proyecto de NEA +21, porque, oye, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no se ha puesto en marcha este proyecto? Y como bien dices tú, es un proyecto piloto, que no se ha empezado en una isla menos poblada, pero que sí se ha desarrollado en una isla menos poblada, y tienen un problema de personal, porque al final muchas veces en ese tipo de islas, o no solo de islas, también hay municipios que son más pequeñitos, que están más alejados del centro, está esa dificultad de qué es lo mejor. Lo hacemos sin el personal adecuado, lo hacemos con... Hay veces que las familias no ayudan porque de repente pues sienten miedo y piensan que ese cambio no les va a venir bien a sus hijos, y es legítimo, el miedo completamente lógico y legítimo, y a veces cuesta arrancar, cuesta conseguir esas cosas, pero parece ser que la persona, que no a veces es fácil contratar personal especializado para una isla como La Gomera, ya está la contratación en camino y es un proyecto que va a empezar. A mí me encantaría que tu hijo pudiera probarlo, porque sí que hemos compartido en esta comisión la experiencia de NEA +21 en Gran Canaria y en Tenerife, y francamente nos emocionamos todos de ver cuántas cosas bonitas habían sido capaces de lograr pues conjuntamente el profesorado con los niños y las familias. Yo se me acaba el tiempo, pero de verdad que quiero darte las gracias por removernos las conciencias,
por ser capaz de contarnos tu experiencia de vida, animarte a que sigas con ello, decirte que el proyecto NEAE más 21 ya está en camino, y sí quiero que sepas que tienes al consejero de Educación más comprometido con el alumnado de NEAE por situaciones personales, que no hace todo lo que quiere, termino ya, señora presidenta, pero que sí que hemos dado pequeños pasos para todo lo que hay que hacer, que seguramente en el futuro serán. Gracias, Muchas señora gracias. Martín Jiménez. Y a continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Nacionalista Canario, señor Linares García. Gracias. Buenas tardes ya a todos, a todas y sobre todo a ti. Buenas tardes y gracias por volvernos a situar en el mapa, con una realidad que más o menos no dista mucho de lo que hemos ido escuchando con las visitas que desde la Comisión de Discapacidad hemos ido haciendo por toda Canarias. Tú has hecho el proceso contrario. Lo más fácil es que estuvieras viviendo aquí, no que hubieras tomado la decisión valiente de volver a pelear, a luchar y a exigir, como tú bien lo has dicho, simplemente lo que te corresponde, lo que de justicia te corresponde. La inclusión, hay que decir también, ha evolucionado favorablemente a lo largo de los 25 últimos años. Los que como Carmen y como yo comenzamos a dar clase hace 25 o 30 años atrás, pues vimos el mapa cuál era, que era cero, que era absolutamente nada. Queda muchísimo por hacer todavía. No me extraña con el testimonio que acabas de tú ahora hacer que en La Gomera viva cada vez menos gente, que en La Palma viva cada vez menos gente y que en El Hierro viva cada vez menos gente. Porque lo normal es que la gente vaya a buscar los lugares donde tiene posibilidades iguales que en cualquier otra isla. Y en la inclusión, aún más. Y por supuesto, comparto contigo que para una persona es importante el lugar, el sitio, el ámbito, el paisaje en el cual está. Para una persona con una discapacidad es una necesidad vital, fundamental, que le va a enriquecer para superar las dificultades que durante su vida pueda tener. Por lo tanto, creo que es de justicia lo que planteas tú. No se trata de mi niño está aquí, pero como no tiene el recurso lo tengo que desplazar 40 kilómetros. Más en una isla que, como el compañero dijo antes, orográficamente supone unas dificultades para desplazarse importantísimas también. Y no es justo que tengas que dejar tu trabajo por esto, no es justo. No tienen que pasar esas cosas, simplemente porque a lo mejor ese sueldo para tu casa te es imprescindible. Y no es justo que tu hijo tenga a lo mejor carencia de cosas que se las podías haber dado porque tuviste que renunciar a unos ingresos que en tu casa son necesarios. Y con 3 hijos, como nos explicaste antes, aún más. El compromiso es, creo que el que todos hemos asumido. Yo no creo que nadie quiera hacer nada con mala intención, pero hay que hacer más cosas para que las intenciones cambien. Y en eso cuente con nuestro grupo en todo lo que haga falta. Felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, señor Linares García. Y termina la ronda de intervención de los grupos. El grupo proponente de esta comparecencia presencial, el portavoz del Grupo Socialista Canario, señor Hernández Guillén, por un tiempo máximo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días. No solo a Guasimara, por supuesto a las familias que la acompañan, que son fieles representantes de la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, que nace, por cierto, en una isla menor. En este caso eligieron mi isla de Lanzarote en aquel momento para hacer la presentación, donde conforman no solo la voluntad de una persona luchadora o de muchas familias luchadoras, lo conforman profesionales de educación, asociaciones y personas comprometidas con los derechos humanos, porque estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de justicia educativa y estamos hablando de lo más importante, acabar con la segregación escolar. Porque hay que hacerlo así de duro, porque existe esa segregación escolar. Y nace como respuesta, y es lamentable que sea así, pero nace como respuesta al incumplimiento sistemático que se hace de la inclusión en el sistema educativo canario. Eso es triste decirlo, pero es una realidad. Plantea una serie de demandas que tú has planteado en tu exposición, en tu emotiva exposición, porque además también me sentí muy
emotivo con tus palabras, y hablabas, nace la plataforma eso para acabar con la segregación, por todas las personas con, bueno, pues personas con por razones de discapacidad o diagnóstico, y hablas de la mejora en cuanto a recursos humanos, de materiales suficientes en los centros educativos, y ahí donde a nosotros nos convoca y nos obliga, porque nosotros somos los que tomamos decisiones, entre otras cosas, en la ley de presupuestos de la comunidad autónoma, la ley más importante que aprueba este Parlamento, que está en su trámite de enmienda. Digo esto por si les suena, para poder meter las enmiendas que se han puesto, las que han incorporado el Partido Socialista, me consta también Nueva Canarias, y espero ver el recorrido que tiene. Pero además lo hacen porque hay que trabajar con el profesorado, primero porque hay que trabajarlo también y formar a ese profesorado en habilidades emocionales, en la gestión de los conflictos, en las prácticas restaurativas y el refuerzo urgente de los equipos de orientación, del personal técnico de servicio. Les sonará también la puesta en marcha para que no se retrasen más los auxiliares educativos, ¿verdad? Bueno, una serie de situaciones que todos conocemos. Y usted además lo hace hoy desde la idea de una isla menor. Claro, en este caso, no me gusta la isla menor, pues entonces la vamos a retirar efectivamente, no una isla menor, es una isla que necesita las mismas posibilidades que el resto. Por tanto, vamos a hablar de islas menos pobladas o islas capitalinas. Entonces me pregunto, si en el año curso 14-15 pudo ser posible que no fuésemos a una aula en clave, ese niño, tu hijo Ancorca, al cual conozco, o otros, ¿por qué en el 2025-2026 se está ocurriendo esa derivación a la aula en clave? Una pregunta, porque igual lo que estamos haciendo es involucionando. Pero dicho eso, has explicado la realidad del día a día en una isla no capitalina, es decir, vivir en Chipude, con lo que ello conlleva, con todo lo que has tenido que hacer y proporcionar. Por tanto, no voy a insistir más en eso. Pero luego hay una cosa así que me interesa mucho, señora Navarro. La plataforma ha hecho un montón de aportaciones al decreto de atención a la diversidad. Yo creo que hoy usted ha dado un ejemplo, y el resto de las familias que la acompañan, cuáles son esos elementos que deberían incorporarse en ese decreto. Y por eso mi última pregunta, aparte del agradecimiento, es ¿qué propuestas se han incorporado? ¿Tienen noticias de las propuestas que se han incorporado en ese decreto de convivencia, en ese nuevo decreto, borrador de decreto de convivencia, que vamos a discutir en este Parlamento, porque me parece importante que las familias sean bien oídas? Señora Guillén, cuando sí, usted pueda. Ya, termino. Tengo 500 preguntas más, Guasimara, pero me quedo con tu exposición de fortaleza, en fin, a eso de madre coraje no me gusta usarlo, pero sí de compromiso de un miembro más de la comunidad educativa que hace todo el esfuerzo por mejorar la vida de los demás a través de la integración y de la inclusión. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, señora Hernández Guillén. Y a continuación, y ya para terminar, tiene la señora Guasimara Navarro García como representante de la plataforma un tiempo máximo de 15 minutos. Gracias. Gracias a usted. Bueno, gracias a todas las personas. Es verdad que muchas veces parto de la rabia, ¿no? Pero después digo, Guasi, relájate. Y hoy venía pensando, no voy a dejar que nadie me dé las gracias por estar aquí. Porque es verdad que yo no debería estar aquí. Yo no debería estar como madre aquí, yo debería estar con mi hijo y con mis hijos. Y quien debe trasladarse a los espacios donde estamos las familias, lo siento, pero son ustedes. Ir a los consejos escolares, desde los cabildos insulares, que es más cercano. Nos conocemos, usted lo ha dicho, nos vemos en la carretera. Nos vimos una vez en una comunión, me parece que fue, y te dije, aquí estoy en Chipude, allí, todo el mundo sabe dónde estoy, vayan allí, porfa. Vayan a hacer una apertura de curso escolar a Vallerán Rey, o a Tinajo, porque la realidad también, yo he venido aquí a hablar de La Gomera, pero yo pienso en el Batán, pienso en, Tejeda. Allí también una familia tiene derecho a equivocarse y también tiene derecho a tener unos recursos y tiene derecho a vivir allí o a trabajar allí, porque a lo mejor trabaja allí, vive en Las Palmas y le viene bien mejor tener el niño en Tejeda, pero es que no puede, porque los recursos están en Las Palmas. Por decir un ejemplo, ya que usted me decía que lo situaba en el mapa, ¿no? Entonces,
enlazo con las reivindicaciones de la plataforma, ¿no? A la que agradezco a mis compañeras y compañeros que me hayan dado hoy la oportunidad de estar aquí, porque es verdad que la plataforma ya ha estado presente en una comisión de educación, pero era importante que nos visibilizáramos como que el ámbito de Canarias no solamente es Las Palmas y Santa Cruz, ¿no? Sino que va más allá. Y que hay personas con necesidades educativas especiales más allá de Santa Cruz y de Las Palmas. Con todo mi respeto a las personas de Santa Cruz y Las Palmas. Entonces, la plataforma quiere formar parte. Formar parte. Queremos formar parte de esos decretos. Esos borradores no nos han llegado. No hay un espacio, es decir, están los consejos escolares, el Consejo Escolar de Canarias, pero el Consejo Escolar de Canarias es un consejo consultivo. Realmente no vemos desde la plataforma que haya un espacio para que las familias expongamos lo que he expuesto yo hoy. Yo he tenido hoy una oportunidad de contar mi historia, pero es que hay un montón de historias que tienen que formar parte, o sea, la realidad tiene que formar parte de esos decretos. Y hay un factor importantísimo, la ley. La ley que dice que tenemos que tener libertad de centro. La ley que dice que tiene que estar garantizada la educación. ¿Cómo puede ser que mi hijo que tenga 21, a pesar de que el proyecto de NEAMES 21, que yo sé que va a ser una realidad en La Gomera, porque fui yo, casa por casa, la que fui recogiendo los datos de los posibles alumnos. No fue la administración, fui yo con mi coche y con mis hijos dentro de ellos. Casa por casa, elaboré yo, no ninguna administración, un documento en el que decía la ley de protección de datos, firmado por cada familia. El consejero ha estado en La Gomera un par de veces, nunca he visto que se haya reunido con la familia. Yo no venía hoy aquí a criticar a nadie, ¿verdad? Pero es que me duele, porque es que además se lo planteé a alguien de la administración, ¿cómo se va a reunir con todas las familias? Digo, pues entonces, ¿cómo vas a ver la realidad? Por eso solicité en aquel momento una reunión, por eso fui a hablar con el vicepresidente del Cabildo, que fue el que me dijo, ven Guasimara a mi despacho. Lo vi hacer una llamada, nunca una realidad. He hablado con otras personas. Yo no he dicho que me haya tratado a nadie mal, ¿eh? Pero sí es verdad que las familias no estamos teniendo un espacio. Y yo ahí apelo a la consejería a que nos dé nuestro espacio. Porque es que incluso la inspección educativa en La Gomera, con la que tengo una relación constante, machacona, pregunten a las personas técnicas en esta consejería que llevan a lo mejor 20 años. Ah, sí, la madre de Ancor. Sí. ¿Me conoce todo el mundo? Claro, pero es que no debemos estar ahí. Debemos estar en nuestras casas y en nuestros trabajos. Y la administración tiene el deber de responder. Estemos donde estemos. Porque también escuché una buena frase, es que el trato que se nos da a veces a la familia es para hacerlo mirar. Estaban hablando antes de proyectos de sensibilización a las familias de nutricionales. Y las técnicas de comunicación para los profesionales educativos a veces, yo entiendo la sobrecarga, yo entiendo todo, y siempre parto de la base de que hay un plus de desconocimiento, iba a decir ignorancia, pero es una palabra quizá un poco hiriente, de desconocimiento. No manejamos la ley. Claro, hay que manejarla y hay que decirle a las familias todo. Decirle a las familias que si su hijo o su hija va a una aula en clave, no va a titular. Mi hijo no tiene capacidad de titular. O sea, mi hijo que lleva 17 años en el sistema educativo no tiene la ESO. ¿De quién es el fracaso? El fracaso de mi hijo. El fracaso es mío. El fracaso de la administración. Lo siento mucho. Y que eso se le diga a las familias cuando se les ofrece una plaza en una aula en clave con 3 años. Porque me consta que en La Gomera hay una aula en clave para alumnado de infantil. Y eso es un paso atrás en la inclusión. Eso no puede ser. Y el tema económico, por mucho dinero que se destine, si no hay una gestión adecuada de los recursos, no vamos a ningún sitio. Porque nos dicen, ay, es que vamos a dotar de un baño adaptado y de una pantalla digital, pero es que no tenemos personal contratado por la administración, porque está derivado una empresa que les paga de aquella manera y que no les da sus derechos. O no, ¿cómo vamos a meter a 3 profesionales en una aula ordinaria? Es que, ¿y cómo va a haber un alumno con necesidades educativas especiales significativas? Mi hijo es autista,
tiene epilepsia, tiene conductas autolesivas, es no verbal. Yo he recibido por parte de otras familias comentarios de, claro, es que va a molestar a los otros niños. Eso me lo han dicho a mí. Claro, si tú no pones los recursos necesarios en una aula ordinaria, claro que va a molestar, pero es que lo que pasa es que si pones los recursos, porque me pasó también, es que son 17 años, no es el otro día. Me acuerdo que vino una profesora de Gran Canaria al Temocodá y ella venía también de matemáticas y se pudo implementar en el cole, para 20 niños, un proceso de aprendizaje exclusivo Montessori de matemáticas, en las horas en las que esa maestra, mi hijo estaba en educación física, integrado, cosa que en secundaria no pasó. Cuando llegó al instituto, la aula en clave, fantástico, maravilloso, me pasé 3 años solicitando por registro de entrada que tuviera integración en educación física. Sí, deja ver. Ah, hoy fue. Ah, sí. ¿Cómo que hoy fue? ¿Y sus derechos educativos? ¿Y sus oportunidades dónde están? De verdad, yo desde la plataforma luchamos para que esto no suceda y que haya dentro de esos decretos cláusulas que así lo defiendan y que se eliminen aquellas que segregan. Y vuelvo a lo del principio. Vamos a no hablar, a decir nadie, ni a poner el foco en nadie. Escúchenos, porque a lo mejor es que no se han dado cuenta, por desconocimiento, por falta de información. La plataforma lo que pretende es eso, que las familias estemos presentes, que se nos escuche y que se tenga en cuenta aquellas cosas que vivimos en primera persona. El tema sanitario. Madre mía, ustedes saben lo que supondría que hubiera... Yo, es que si empiezo a contar anécdotas no termino. Una vez, más de una vez he tenido que ir al centro educativo de mi hijo porque ha tenido un ataque epiléptico. 37 kilómetros con una bebé en brazos. Es que de verdad apelo a mi situación personal porque es que es la misma de muchas familias. Y después quiero puntualizar algo que, Carmen estaba presente en unas jornadas que organizó la plataforma en Fuerteventura, del Grupo Socialista también había una persona, representante de Fuerteventura, y se decía en esas jornadas, es que es mucha información, que la Comunidad de Madrid y la Comunidad Canaria eran las 2 comunidades del Estado español más duras a nivel de ejercer, de cumplir la ley del derecho a la educación y a la integración, y hablamos de inclusión, no de adaptación. Es decir, venía hablando con mis compañeras y mis compañeros de cómo el aula en clave del Colegio Ruiz de Padrón en San Sebastián de la Gomera está 2 plantas y en un edificio diferente al aula de infantil. ¿Cómo garantizamos la inclusión del alumnado de ese aula en clave cuando ya hay una distancia física? Y hablo del Ruiz de Padrón, por poner otro ejemplo. Pero, por ejemplo, ¿qué hace un niño de Valle Gran Rey? 2 centros educativos. Un centro educativo tuvo un aula en clave que venía de la aula en clave del Temocodá. Ya no hay. ¿Cómo estará esa familia en el diagnóstico? Ay, ¿qué hago yo ahora? Me tengo que ir. Dejo mi casa, mi trabajo, mi hipoteco. ¿Por qué? Si la ley me ampara y dice que yo tengo derecho a elegir el centro educativo. Por favor, no nos hagan firmar más informes para derivar a nuestras hijas e hijos a procesos educativos que desconocemos, porque firmamos con la mejor voluntad y sí nos equivocamos las madres a veces, porque confiamos en que la administración y los profesionales están cumpliendo con su deber, porque no es nuestro deber saber de ley, saber de procesos educativos, saber de funcionamiento, saber los horarios del orientador, saber de orientadora, saber cómo funcionan los GOE. No es nuestra responsabilidad y sí nos equivocamos, por supuesto, porque somos humanas y humanos. Confiamos en la administración y después con los años te das cuenta que tenía que haber batallado aquí. Entonces, por favor, cuenten con nosotras, cuenten con la familia, escúchennos.
De verdad, no están solos ni solas, le voy a decir yo ahora. Y hagan sentir que la familia no estamos solos ni solas. Y vayan con la ley por delante. Díganle a las familias cuando les ofrecen el aula en clave que su hijo o su hija no va a titular. Díganle lo difícil que va a hacer sacarle del aula en clave. No quiero demonizar ninguna herramienta educativa, pero tal y como se están gestionando las aulas en clave en este momento en Canarias, están resultando una involución. Y cualquier, eso sí lo voy a decir, y venía con esa frase clara, cualquier aula en clave que se abra en la isla de La Gomera es un paso atrás en la inclusión, teniendo en cuenta que las condiciones geográficas y de la población demandan y son propicias para otro tipo de fórmula educativa. Me quedan 2 minutitos y poco. ¿Sabe por qué me fui para La Gomera? Por amor a mi tierra. Porque por encima de todo, adoro La Gomera y adoro Chipúde. Y me daba rabia que me condicionara la administración. Y yo sabía que con el amor que sentía por mi hijo, iba a poder vivir en el Nepal, si era preciso. Pero ¿sabe qué pasa? No todas las familias tienen esta fortaleza, ni tienen por qué tenerla. Porque hay personas, oigan, ustedes están aquí por voluntad propia, ¿eh? Eligieron estar aquí. Hay un montón de personas detrás de ustedes que les han votado. Tienen una responsabilidad, la responsabilidad es atender eso. Entonces, utilicen el amor que tenemos la familia y el amor que tenemos a nuestro trabajo, a nuestro hogar y a nuestra tierra. Y no nos hagan elegir entre el bienestar de nuestras hijas e hijos y nuestros deseos de estar donde queramos o de vivir donde queramos o de trabajar en lo que queramos. Porque hoy por hoy tenemos que elegir entre el bienestar. Es que vamos, conozco muchas familias que deciden no tener más hijos después de tener un hijo o una hija con discapacidad. ¿Por qué? Pues porque no hay una respuesta. Porque la discapacidad está fuera de la persona. Está en la administración y está en la sociedad. Y ese es el reto. Dejar que la sociedad deje de ser discapacitada. Ay Dios, gracias a mi plataforma, de verdad. Creo que he podido decir más o menos, yo no tengo miedo, creo que lo he demostrado. Soy humana. Creo que todo es posible. Creo que el NAE más 21 en La Gomera, en Lanzarote, en Fuerteventura, en La Palma, es posible. Creo que no hay necesidad de que haya otra madre como yo en El Hierro, que tenga que ir casa por casa sacando los datos del alumnado para que eso sea una realidad. Vayan allí y véanlo y pregunten. Y a lo mejor es un recurso que no es necesario, oiga. Pero ¿y si es necesario qué? Bastante curro tenemos, de verdad. Vale, yo simplemente quiero agradecerles a ustedes que hayan estado aquí tan atentas y atentos. Les invito a que vayan a La Gomera, allí en Chipúde estoy, para lo que necesiten. Y nada más, me quedan 2 segundos. Muchas gracias, señora Navarro García. Muchísimas gracias por traer de primera mano, y en esta comisión lo decimos siempre. Hoy ha sido una comisión especial, puesto que hemos tenido 2 plataformas invitadas que nos han puesto pues los pies sobre la tierra una vez más, y sobre todo hemos palpado la realidad que ustedes palpan cada día y que nosotros pues en muchas ocasiones no tenemos esas vivencias a ese nivel. Así que nada, muchísimas gracias, feliz regreso a La Gomera y aquí estamos para lo que necesiten. Gracias. Se levanta la sesión, señorías.